Hola apasionados y apasionadas del deporte, bienvenidos a una nueva entrevista de tu comunidad Máximo Rendimiento, tu área de referencia para desarrollar al máximo todo tu potencial. Yo soy José Noda, psicólogo deportivo, especialista en fútbol, y hoy tenemos el placer de compartir este ratito con un invitado de lujo, con Alejandro Hernández Hernández. Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. En primer lugar, muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo por hacernos un hueco en tu agenda, que si ya es de normal estaba bastante apretada esta temporada, me imagino que todavía más. Aunque yo creo que no necesitas presentación, porque ya todos te conocen. Para aquellos que quieran saber un poco más sobre ti, Alejandro empezó arbitrando, creo que desde los 12 años, si no me equivoco, o antes incluso, en Lanzarote, y poco a poco fue consolidando su carrera. Son más ya de 15 años como árbitro en el fútbol profesional, en concreto 3 años en Segunda División B, 5 años en Segunda División, recibiendo en una de las temporadas, en 2012, el premio al mejor árbitro de la Segunda División, y 8 años en Primera División, donde sigue actualmente y donde también ha sido considerado mejor árbitro de la liga en 2017, aparte también de sus intervenciones a nivel internacional y que ahora nos contará. No sé si se me olvida algunas de las experiencias que has tenido y que no la he mencionado aquí, o más o menos puede ser un buen resumen de tu trayectoria. Ha sido un buen resumen, lo has resumido bien. Podríamos estar horas hablando de muchos años de profesión, pero es un buen resumen para arrancar y para empezar, agradecerles a ustedes la invitación de poder compartir este ratito. El placer, ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir, es nuestro. Y además, agradecerte el esfuerzo también, ¿no? Por tu parte, porque entiendo que esta temporada también es un poco atípica y se condensan más los partidos, con lo cual la agenda está todavía más apretada, como decía. La primera pregunta que nos surge, y me gustaría saber un poco la respuesta, sobre todo para aquellos jóvenes que están indecisos o que tienen ilusión por este mundo del arbitraje. ¿Cómo y cuándo supiste que querías ser árbitro de fútbol? Bueno, pues en mi caso la verdad que fue surgiendo progresivamente, ¿no? No fue que un día me levantase con esa inquietud o que fuera una inquietud fuerte que yo tuviera de inicio. La verdad que hay compañeros que empiezan a arbitrar y desde muy al principio tienen claro que quieren ser árbitros y están convencidos de ello, cosa que me parece admirable. Sí es verdad que yo en primer momento, dada la edad que tenía, yo empecé a acompañar a mi padre, que era árbitro de fútbol y acudía a las clases del comité de árbitros. Empecé a acompañarle con 9 años, simplemente por ir con él, y a base de estar semanas, meses, años acompañándole, pues al final llegó un momento en el que me propusieron que si me apetecía probar y empezar a arbitrar. Con lo que al final tomé la decisión de dar ese paso, empujado un poco por mi padre y por los compañeros que había ido haciendo en estos años de acompañamiento a mi padre. Y bueno, empecé sin mucho convencimiento, la verdad, porque con 11 años tienes muchas dudas, hay mucha incertidumbre al respecto. La imagen del árbitro suele estar vinculada a problemas, a dificultades, a que no disfrutas, a que es una profesión muy desagradecida. Pero yo creo que el compartir tanto tiempo con esos compañeros durante meses y ver que disfrutaban con lo que hacían y que les encantaba su hobby, que era arbitrar, pues me di cuenta que aquello debía tener algo, me animé a probar y la verdad que siempre digo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque me ha permitido vivir cosas que no hubiera vivido sin el arbitraje y la verdad que me siento muy afortunado de ser árbitro y presumo de ello además. De hecho, yo creo que en esas primeras etapas coincidimos yo como jugador y tú como árbitro en división de honor o en categorías inferiores. Ya ha pasado bastante tiempo y buenos Yo recuerdos, siempre la digo, verdad. yo siempre digo que la verdad que uno coincide, era más fácil acordarse del árbitro porque era además el rubillo, el más joven de la delegación de Lanzarote y era fácil recordarme que si no me acuerdo de haberte arbitrado es buena señal, es que te portabas bien. Bueno, lo intentaba, por lo menos lo intentábamos. Bueno, dentro de esta trayectoria y además también siendo de una isla que para mí por lo menos creo que ya no solamente a nivel de crecimiento, sino de oportunidades, ¿no? Creo que es un poco más difícil, o por lo menos esa es mi sensación. ¿Cuáles han sido
las principales dificultades o algunas de las dificultades que te has ido encontrando durante tus inicios, sobre todo, y por supuesto durante tu carrera profesional, mencionando tú ahora justo que es una profesión que a veces se liga mucho o se enlaza mucho a esa situación problemática, ¿no? O esa visión que hay de dificultad. Sí, es una visión, la verdad que, para empezar, es una visión yo creo que un poco distorsionada. Es decir, suceden cosas negativas, hace poco hemos visto algún episodio de violencia que desde que haya uno ya es demasiado, con lo que hay que erradicarlo y hay que luchar contra ello y poner sanciones duras y evidentemente eso nos resulta desagradable a todos, pero por suerte en la inmensa mayoría de ocasiones las situaciones los partidos transcurren con total normalidad dentro de la tensión que puede haber dentro de un partido de fútbol, pero con normalidad y se puede disfrutar del arbitraje sin mayores incidentes, en una inmensa mayoría. El problema es que la imagen que queda es lo negativo y evidentemente hay que erradicarlo, pero el arbitraje te ofrece tantas cosas bonitas, te aporta tanto a nivel personal, que reducirlo todo a esos incidentes tampoco es justo, ¿no? Hay que luchar contra ellos, desde que haya uno, insisto, es motivo suficiente como para poner el foco y ir en contra de ellos y que no ocurra nunca, pero te aporta muchísimas cosas positivas y de eso te das cuenta cuando estás dentro, ¿no? Cuando estás dentro y empiezas a hacer vidas de árbitro, a hacer tus partidos con tus compañeros, es una profesión súper bonita y esas dificultades, esa incertidumbre que al inicio de tu carrera puedes tener, de qué me va a pasar, me da cierto respeto, la palabra miedo incluso la podemos utilizar, me da cierto miedo empezar a arbitrar, me puedo ver en determinadas situaciones. Al final te vas dando cuenta a lo largo de tu trayectoria, todos pasamos momentos complicados, partidos complicados, situaciones desagradables, pero te vas dando cuenta de que es una minoría y que todo lo positivo que te ofrece el arbitraje, desde los primeros pasos en el arbitraje, gana muy por goleada a los momentos negativos. Eso es la mayor dificultad que te encuentras al inicio, ¿no? Entiendo yo, esa incertidumbre, esos nervios, esa no saber un poco lo que te vas a encontrar. Y eso se gana pues un poco con el tiempo, con la experiencia. El contacto con el compañero para mí es fundamental en un día a día que tenemos ahora de desconexión personal y de falta de cercanía. En el arbitraje para nosotros es fundamental esa cercanía, ese compañerismo, el estar unidos, el hacer piña. Somos un colectivo de alguna manera vulnerable en el trato, entonces tenemos que estar unidos, agrupados, compartir nuestras vivencias, porque ver que las vivencias del otro compañero las has podido sentir tú, eso también ayuda, evidentemente, ¿no? Si hay distancia y si estás tú solo en el camino, la probabilidad de que todo eso te afecte y acabes por dejarlo es mayor de si estás en un grupo unido, que al final eso genera fuerza y tiras para adelante. Esas son las mayores dificultades, entiendo yo, al inicio. Hablabas de vivir en una isla como Lanzarote. Evidentemente, al final, la distancia, la lejanía, cuando además esto va por comité, el Comité de Las Palmas, por ejemplo, que es al que pertenezco, pues va por comité. Lanzarote es una isla pequeña. Yo tuve la suerte de trasladarme a Gran Canaria por estudios y al irme a Gran Canaria, evidentemente, allí te ven trabajar. Muchas veces lo que no se ve parece que no existe, ¿no? Entonces, el hecho de que te vean trabajar, de que te vean hacer pruebas físicas, de que quedes en tus pruebas físicas de los primeros, que hagas tus exámenes, ellos vean tus exámenes y vean que tienes buen nivel, que respondes en el campo, pues al final eso te da una visibilidad que a veces estando en una segunda línea, en una isla pequeña como la nuestra, pues a veces eso se pierde un poquito, ¿no? Y esa dificultad pues la pude salvar un poco gracias a que me pude trasladar a Gran Canaria y allí un poco dejarme ver, trabajar y que vieran un poco cuál era la línea de trabajo. Y después las dificultades que van sucediendo, ¿no? Como todo deportista con el tiempo, pues poco a poco vas avanzando en tu carrera y las dificultades son diferentes, ¿no? Ya empiezan a cambiar los problemas, empiezan a ser otros de alguna manera, ¿no? Empiezas a crecer, aparece la televisión, que te das cuenta que no era tan bueno como creía ser. Le pasa a muchos compañeros, incluso ahora de Segunda División B, que antes hacían sus partidos sin televisión, ahora hay partidos con televisión prácticamente en todas las categorías y se dan cuenta de que se equivocan más de lo que creían. A nosotros nos pasa igual, tienes que aprender a ajustar un poco lo que tú creías que se percibía desde fuera como una decisión correcta, pues a lo mejor tienes que aprender a manejar un poco esas situaciones y sobre todo aprender a convivir con el error. Yo creo que esa es la clave y yo creo que es lo que diferencia
a mi juicio, aparte de otras muchas condicionantes técnicos, físicos, preparación, absolutamente todo eso que ya se da por hecho. Yo creo que un condicionante fundamental en el arbitraje de primer nivel es el aprender a vivir con el error, la gestión del error. Para mí eso es clave, porque es lo que marca la diferencia entre el que se mantiene y el que no. ¿Por qué? Porque al final todos nos equivocamos. El mejor árbitro que se te pueda venir a la cabeza ha tenido su muy mala tarde y no una, sino varias. A todos nos ha pasado. La diferencia está en saber gestionar ese error, saber afrontarlo, ser autocrítico, intentar mejorar analizando ese error y a partir de ahí resetear y seguir adelante. Y que ese error no te vaya pesando en el tiempo y se convierta en una losa, en una pérdida de autoconfianza, de autoestima, que al final lo que hace es que vayas condicionados a los siguientes partidos y cuando la actitud no es positiva, al final las cosas terminan por salir mal. Entonces salir de ese bucle y tener la fortaleza mental suficiente de decir, estoy preparado, he cometido un error, dos, he cometido varios, pero tengo condiciones para seguir adelante. Yo creo que un poco ese es el resumen, daría para horas de debate, pero un poco el resumen de los diferentes problemas que te vas encontrando a lo largo de tu carrera como árbitro. Yo creo que además un buen resumen sobre algunas de las dificultades más importantes, ¿no? Porque además están muy ligadas, como decíamos, a esa visión quizás distorsionada, como decías, de la realidad, porque parece que lo que no se ve no existe y es tal cual. Hay una de las dificultades que, si me permites, también me gustaría añadir, y es que parece que está normalizado el poder protestar o el poder criticar o el poder incluso a veces, y hemos visto lamentablemente, insultar al árbitro porque se ha equivocado. Es decir, es como si mañana Messi falla una falta o una ocasión clara de gol y su equipo o el rival o la grada le insulta por haber fallado. Yo es que no me imagino que, no sé, por ejemplo, que venga el fontanero a mi casa y de repente cambie mal la tubería, pues porque a lo mejor no eran las herramientas adecuadas o por lo que fuera, porque ese día tiene un mal día y yo le insulto. Es decir, Totalmente. tiene un error, a lo mejor hace bien su trabajo, pero tiene un error y yo le insulto. Entonces es como una profesión en la que se ha normalizado de alguna manera el protestar, el insultar, el quejarse por cualquier error es algo que está incluso, diría, bien visto, ¿no? Entonces, claro, ante eso, o bien como tú decías ahora, creas un escudo o una forma, digamos, de afrontar la realidad que te permita analizar de manera objetiva la realidad, o si no, evidentemente, tienes muy difícil mantenerte en ese nivel, ¿no? Y más en tu caso, que esa exposición es pública, mediática y además a todas horas. Totalmente de acuerdo en que se ha normalizado lo del insulto y que vemos actitudes dentro de un estadio que son absolutamente inconcebibles y serían inaceptables en cualquier otro lugar del planeta Tierra. Es decir, es lo que tú acabas de poner, el ejemplo del fontanero, si tú vas al supermercado y el carnicero en lugar de 500 gramos de pollo te pone 500 de ternera, por error, se despista, está pensando en sus cosas, tiene sus problemas familiares o simplemente un despiste, sin más. Y tu respuesta es empezar a insultarle. Yo creo que la reacción de todos los que estén en el supermercado en ese momento sería increpar a la persona que está insultando, no al que ha cometido el error. Evidentemente estamos en un deporte muy pasional, muy emocional, pero lo que no podemos olvidar es un poco los valores, ¿no? Y al final yo entiendo que la gente anime, que la gente pida, proteste, pero siempre dentro de un respeto. Y yo creo que ya a nuestro nivel, cuando ya llegas a ciertos años de arbitraje, aprendes, y esto me sale a lo mejor para las nuevas generaciones que sé que verán esta entrevista y a lo mejor les puede ir bien, que al final no tenemos que tomarnos el insulto de la persona, sea quien sea, como algo personal, para empezar. O sea, es simplemente creo que el que está quedando retratado es el que insulta, no el insultado, por lo tanto, eso entra por un oído y sale por el otro. Y sobre todo a nivel profesional, ya no es el insulto o la crítica. A nivel ya cuando es muy mediático el tema, pues lo que te afecta sobre todo es que eso te afecta, no te afecta, lo que daña un poco a la imagen de todos los árbitros es que solo se habla de los errores, ¿no? Entonces, antes hablamos off the record de que a los futbolistas se le cuenta por los números marcados y no por los goles marcados y no por los goles fallados.
nosotros las clasificaciones nuestras son por los errores que hemos cometido. Es decir, no se hace un balance de lo que hemos acertado, sino que se ponen en una cajita solo los fallos. Evidentemente, es injusto, ¿no? Hay que hacer un balance y hay que tener la suficiente autoconfianza, ser autocrítico, analizar esos errores, pero también tener la suficiente autoestima para decir, no, vamos a ver, vamos a centrarnos, vamos a quitar el ruido mediático, vamos a hacerlo a un lado y vamos a analizar cuál ha sido nuestra trayectoria, cuál ha sido nuestra temporada, final de temporada, analizas qué has hecho. O sea, bueno, he tenido tantas decisiones de área, tantas decisiones disciplinarias, ciento y no sé cuántas tarjetas, 7, 8 tarjetas rojas, no sé cuántos penaltis, no los que has pitado o dejado de pitar, sino los que se habían, las situaciones que son susceptibles de señalar, lo pones en una balanza y dices cuánto he acertado y cuánto ha fallado. Todos los árbitros podemos decir que tenemos un porcentaje, porque es algo matemático, que es un porcentaje alto, muy alto de acierto, y esa es la realidad. ¿Qué ocurre? Que solo nos quedamos con el error. Si solo hablamos del error, somos todos muy malos, y eso es injusto, ¿no? Entonces tienes que aprender un poco a aislarte, ser autocrítico, por supuesto, pero también tener la suficiente autoestima de valorar todo lo bueno que hacemos, ¿no? De hecho, aprovechando el ejemplo que ponía, yo creo que el porcentaje de acierto en cualquier deportista de alto rendimiento, sea árbitro, sea jugador, incluso los propios entrenadores cuando toman decisiones con respecto al equipo, el mayor número de veces es positivo esa toma de decisiones. Es decir, tienen un porcentaje de acierto bastante alto, porque si no, cualquiera podría llegar a la élite, ¿no? Y no es así. Nos damos cuenta de que no todo el que quiere puede, sino que se dan múltiples factores y hay que trabajar mucho para poder conseguir ese nivel. Evidentemente, si solo nos centramos en el fallo, el mejor jugador del mundo también sería malo, porque si lo evaluamos en base a sus errores, pues aunque tenga 20 aciertos y un error, nos vamos a centrar solamente en el error. Y un poco al hilo... Yo siempre pongo el ejemplo, y si me permite, soy de enrollarme, Sí, si me tienes que cortar, me cortas, ¿eh? Yo todo siempre lo pongo que el ejemplo necesites. que los mejores centrocampistas del mundo, que son súper valorados y que merecen serlo, tienen un porcentaje de acierto del pase de 90, 92, 94%, que son porcentajes elevadísimos. De cada 100 pases aciertan 90. Pero tú imagínate que el lunes en el telediario lo único que te pone son los 10 fallados. Ese centrocampista que tiene un porcentaje de acierto brutal y que todo el mundo lo quiere en su equipo, si el lunes lo único que pone son de esos 100 pases los 10 que han fallado, nadie lo quiere en su equipo. Entonces es una forma de distorsionar un poco la realidad y hay que saber un poco relativizar eso y saber analizarlo desde el punto de vista arbitral. Sobre todo establecer ahí una forma de aislamiento, ¿no? De lo que es a nivel mediático, el análisis que se hace de los partidos, sobre todo ahora que está desgraciadamente más de moda la prensa rosa deportiva, ¿no? Y que ya se parece a una tertulia que no tiene nada que ver con el fútbol, sino a otras cosas, donde en lugar de analizar de manera objetiva, se intenta sacar tema para poder ganar mayor audiencia, ¿no? Con lo cual, creo que es verdad que en el caso de los árbitros, por la posición que ocupan, tienen que tener esa cierta maestría para poder aislarse de la realidad y analizar, como bien dices tú, de manera objetiva qué es lo que ha pasado, ¿no? En un partido. Y luego, al hilo de esto, a mí me gustaría también que nos contaras un poco, ya no solamente el cómo se analiza un partido, a lo mejor, o cómo analizas el rendimiento del árbitro en un partido, sino también cómo es el día a día de un árbitro de fútbol, porque todos sabemos más o menos, aunque muchas veces hay entrenadores de bar, ¿no? Que saben quién tiene que jugar porque ellos ven todos los entrenamientos o no sé por qué extraña razón, pero también la gente creo que no sabe o no es consciente del trabajo que lleva a ser árbitro y de la preparación que exige semanalmente para que puedas llegar el fin de semana o ahora también en 3 semanas que hay partido en el mejor estado posible, ¿no? Para rendir al máximo. ¿Cómo es ese día a día? Pues la verdad que, especial, antes lo nombrabas, este está siendo un año especialmente, una temporada especialmente atípica porque está súper condensado el calendario y de la misma forma que lo notan los equipos y los futbolistas, lo notamos los árbitros, ¿no? Se está haciendo una temporada bastante exigente, con una carga de trabajo nunca antes vista y estamos a tope, la verdad. Estamos muy metidos en competición, tanto en España como fuera de España. Cuando hay parón en España, podríamos descansar, pues los que somos internacionales tenemos esa suerte
tenemos que salir fuera a hacer trabajos en partidos internacionales, con lo que la carga de trabajo es tremenda. La preparación de un árbitro, evidentemente hay varias parcelas que son fundamentales. La física es una de ellas, porque al final la física te permite redundar en otra que es la psicológica, es decir, cuanto mejor estés físicamente y más fresco estés durante el partido, mentalmente en mejores condiciones estás para la toma de decisiones. Por lo tanto, una cosa lleva a la otra. La condición física es fundamental, el conocimiento, la preparación técnica, la preparación semanal de los equipos a los que vas a arbitrar, estudiarlos, saber un poco lo que te puedes encontrar, qué tipo de partido te vas a encontrar, para anticiparte a esos problemas que se puedan ir dando durante el partido y prevenir para intentar evitarlos. Y si se dan, estar preparados para tomar la decisión más correcta. Y un poco esa es la línea, ¿no? La preparación física, la técnica, la táctica. Durante todas las semanas, además, tenemos reuniones con el comité en el que analizamos la jornada anterior, aquellos errores que se han podido cometer, intentar ajustar algunas cositas, errores que se podían haber solucionado y que se podía haber tomado una decisión, se podían haber modificado cosas para que la decisión fuera correcta, pues trabajarlo, aprender de los errores que vayamos cometiendo y aprender también, que también los ponemos, aprender de los aciertos, ¿no? El destacar un acierto de un compañero en un momento determinado y que puede ser una situación que es ejemplar para el resto, actuar de una manera determinada. Al final, con todo ese compendio de análisis de las situaciones previas que le han pasado a los compañeros, la condición física, el análisis de los equipos, analizar tus propios errores, tus partidos. Todas las semanas tenemos que hacer un autoanálisis y enviarlo al comité del partido que hemos arbitrado, poniendo aspectos de mejora, aspectos positivos, haciendo un análisis completo de tu partido. Pues todo eso nos mantiene toda la semana ocupados para afrontar el siguiente partido con las mejores condiciones, teniendo en cuenta que la carga de partido es alta y que al final no es lo mismo pitar un partido cada 2 semanas, que tienes 2 semanas para prepararlo, a tener 2 o 3 días entre partido y partido, ¿no? Como un equipo, ¿no? Al final eso te condiciona, pero bueno, somos unos privilegiados porque tal y como está la situación, poder trabajar es una suerte, poder seguir haciéndolo y en las condiciones que lo hacemos, la verdad que privilegio a tope, pero bueno, contento por ello. Además, estábamos hablando antes de que normalmente esa media de acierto es de un 80% por lo menos o más, seguro. Pero claro, tú luego haces, y me parece súper interesante, porque hablabas de ese plan de competición, bueno, de establecer cuáles son algunas de las dificultades que pueden aparecer en función de los equipos, en función de su estilo de juego incluso, y de qué cuestiones a lo mejor te vas a encontrar en mayor medida. Pero es que además de eso, también hablabas de que tú haces un autoanálisis para valorar realmente de manera objetiva cuál ha sido tu rendimiento y como si fueras un jugador de fútbol, también tienes un entrenador, en este caso que es el comité, que también hace esa evaluación para ver si has tenido un mayor o menor porcentaje de acierto, sobre todo para ver en qué se puede mejorar y aquello en lo que has hecho bien, por así decirlo, como bien has dicho ahora, pues poder seguir manteniéndolo, ¿no? en el futuro. Que yo creo que esto es importante resaltarlo porque creo que la gente a veces tampoco es consciente de que detrás de todo esto hay un trabajo previo y no solamente un trabajo previo, sino que hay un control también. Es decir, que no hay un árbitro puesto en un partido por casualidad, que para estar ahí, de hecho, entiendo incluso que hay partidos que por la tensión, por esa pasión con la que vive la afición, ese tipo de partidos, hay partidos que son más, digamos, fáciles o difíciles, por así decirlo, y que se los dan a unos árbitros en concreto porque a lo mejor pueden resolver esa situación de mejor manera, ¿no? Hombre, al final es un todo, ¿no? El comité es como nuestro cuerpo técnico, ¿no? Ellos analizan nuestros autoanálisis, pero también analizan, como bien dice, el informe que le llega al comité de un informador que es designado para nuestro partido para evaluar nuestra actuación. Normalmente el autoanálisis y el informe se parecen, porque más o menos todos cuando llegamos a casa y ponemos la televisión y vemos que nos hemos equivocado, no tenemos ningún reparo en reconocerlo, lo ponemos en el autoanálisis y el informador pondrá que nos hemos equivocado y la puntuación acorde al número de aciertos y errores, ¿no? Entonces, en base a esos autoanálisis, esos informes que van llegando, el estado de forma, lo que tú transmitas, al final es un todo, ¿no? El nivel de entrenamiento, el nivel físico al que te encuentras, pues el cuerpo técnico nuestro, que es la comisión técnica del Comité Técnico de Árbitros,
toma la decisión de qué árbitros están en mejor y peor momento, ¿no? Como todo, ¿no? Porque hay ciclos, hay momentos que te sale todo, hay momentos que parece que las cosas no van bien, se te dan las jugadas más extrañas y no termina de arrancar la cosa, después salen partidos un poco más limpios, es un poco todo, ¿no? Y evidentemente, como dices, hay algunos partidos que por repercusión, por cuestión mediática, por la dificultad en sí, incluso no siendo mediáticos, hay partidos que son complicados de gestionar y que requieren de una experiencia, de una veteranía, pues al final el que confíen en nosotros para este tipo de partidos, al final es una satisfacción también personal, ¿no? Y que sea durante un tiempo prolongado, ¿no? Que sigan haciéndolo, de hecho. Al final es una satisfacción porque demuestras que todo ese trabajo ha tenido la recompensa y para mí es la mayor recompensa, ¿eh? Más allá de los ascensos y de las finales en las que puedas estar, para mí la mayor recompensa es que cuando vengan partidos en los que se requiera de un árbitro que sea solvente, con garantías, que tenga personalidad, que esté a la altura de esa exigencia, y hablando de lo que estamos hablando, esa exigencia psicológica, esa capacidad para afrontar partidos de cierta índole, pues que sigan confiando en nosotros, esa es la mayor satisfacción y la satisfacción que sentimos todos los árbitros que estamos en primera división. Y ahora que mencionas esa variable psicológica o ese factor mental, ¿cuál dirías que en un partido o durante tu trayectoria como profesional, cuáles dirías que son las variables psicológicas que más repercuten o que más importancia, más peso tienen durante un partido? Hombre, yo creo fundamentalmente el proceso de toma de decisiones, ¿no? Porque al final nosotros estamos en el campo para decidir, ¿no? Entonces, desde el primer momento, desde que empieza el primer día en el comité de árbitros, todo se enfoca a tomar decisiones en el campo, ¿no? Entonces, tienes que tener los conocimientos técnicos para ello, tienes que tener una buena base de conocimientos de reglas de juego para poder tomar las decisiones, saber interpretar las acciones, saber de fútbol, saber conocer lo que tienes delante, ¿no? Esto no son matemáticas, entonces tienes que saber interpretar el juego, cuando una acción se produce de forma natural, cuando no, e ir tomando decisiones en base a lo que va ocurriendo durante el partido. Una vez las tomas, pues hay otro factor que para mí es fundamental desde el punto de vista psicológico, que es la gestión del error, ¿no? Muchas veces como árbitro, cuando no tenías televisión y arbitrabas en la base y pitabas algo y por reacciones te dabas cuenta de que probablemente estuvieses equivocado. Evidentemente tú ya habías tomado una decisión y a menos que te indique lo contrario un asistente, tu decisión se debía mantener porque tú habías tomado una decisión y era lo que tú habías visto. Pero a veces te quedabas con el feeling, por reacciones, por actitudes, de que realmente te habías equivocado. Entonces, a partir de ese momento, empiezas a vivir un nuevo partido, o mejor dicho, intentas vivir lo que te queda de partido como cuando lo empezaste, es decir, reseteando ese error que sabes que has cometido, pero olvidándolo, pasando a la siguiente acción para que ese error no te pese durante el resto del partido, ¿no? A día de hoy con el VAR, en este sentido, hemos ganado, ¿no? Porque ahora con el VAR, si cometes un error claro y manifiesto, te llama el compañero, lo soluciona, lo modifica la decisión y asunto arreglado, pero sí es verdad que cuando no lo tenías y los árbitros que no pueden arbitrar con VAR, pues evidentemente tienen que aprender a convivir con ellos. Además, una convivencia que a veces hay que naturalizar también, ¿no? Y ya no solo hablo de las jugadas gordas, de las jugadas importantes, sino de errores que un jugador en un momento determinado viene y te dice convencido que te has equivocado, que no era saque de puerta, sino saque de esquina, y aprender a convivir, que puede ser que te hayas equivocado y reconocerle al jugador, mira, sinceramente tengo dudas o creo que era saque de puerta, pero puede que tengas razón, porque tengo dudas, no las tengo todas conmigo, pero tenía dudas y tenía que decidir algo, he decidido esto y puede que tengas razón. Eso el jugador Eso, además lo agradece. perdona, eso te iba a preguntar, perdona que te corte, porque, claro, muchas veces, y eso también depende un poco del estilo de comunicación del árbitro, ¿cómo te ayuda el hecho de, bueno, si es que te ayuda, cómo influye el hecho de que tú le reconozcas a un jugador, oye, pues mira, puede ser que me haya equivocado? ¿En qué te puede ayudar eso? Yo creo que el jugador, Para tu toma de decisiones posterior, claro. Yo, yo creo, o sea, excepto que te encuentres con un jugador que utilice ese reconocimiento de tu error para el beneficio propio y después, entre comillas, hacerte daño con ese reconocimiento, que no pasa nunca o casi nunca, lo normal es que el jugador lo acepte
y hasta lo agradezca. Es decir, esa muestra de unidad, de honestidad, de desnudez, entre comillas, decirle, mira, puede ser que me haya equivocado, puede ser que me haya equivocado, no las tengo todas conmigo y puede que tengas toda la razón. Si me he equivocado y estás realmente convencido y tal, pues tío, a ver si la próxima no fallo. El jugador se queda sin argumentos porque no puede ser más honesto. Es decir, tienes una oportunidad, tienes que ver la acción en décimas de segundo, tienes que decidir y dentro de esas dificultades te puedes equivocar. Si se lo reconoce, yo creo que el jugador ese gesto de honestidad, yo creo que lo agradece. Sobre todo porque se genera una relación de igual a igual. Es decir, no hay una autoridad de decir, no, porque lo digo yo y punto. Porque si haces eso cuando además te has equivocado, el jugador dice encima que se ha equivocado, que sé que se ha equivocado, encima además hay prepotencia, hay falta de humildad y yo creo que todo es gestionable en ese sentido y yo creo que tiene mucho que sumar y poco que restar. El reconocer no significa que durante todo el partido estemos reconociendo errores que no hemos cometido, no, ni mucho menos. O sea, es cuando realmente tú sientes que ha podido ser o tienes dudas, se lo reconoces y fuera. Normalidad absoluta, porque al final yo creo que el jugador lo agradece y te ayuda esa naturalidad, no solo para ese partido, sino para los siguientes. Se genera, yo creo que al jugador eso, yo tengo la sensación, el feeling y por lo que me transmiten, que eso les llega y les parece súper positivo, nos humaniza y nos pone a todos a la misma altura, ¿no? Y cuando estamos todos a la misma altura, remando en la misma dirección, nosotros estamos para ayudar al fútbol, al final eso camina de una forma más natural, más sana y más bonita y hace que el fútbol sea mucho más limpio y yo creo que suma muchísimo el gestionar el error de esta manera. Respecto a otros aspectos psicológicos, hay dos que también me gustaría nombrar, es la concentración, evidentemente, la concentración durante todo el partido es fundamental, tienes que estar metidísimo, yo siempre insisto a los chicos que solo nos tiene que preocupar los 90 minutos de partido, porque si hay algo que nos preocupa de afuera durante los 90 minutos no lo vamos a poder solucionar, entonces vamos a centrarnos en estos 90 minutos, que lo único que podemos solucionar es lo que pase durante el partido. O sea, que sentirnos además privilegiados de estar donde estamos, porque hay muchos compañeros que por desgracia no pueden arbitrar a día de hoy porque no hay partido, y nosotros tenemos la suerte de salir cada fin de semana y a veces 2 veces por semana a arbitrar. Hay compañeros que llevan mucho tiempo sin poder hacerlo o con la regularidad que lo hacían. Entonces, estar metidos, además somos profesionales, pero más allá de la categoría que sea, concentrados por el respeto que le debemos al fútbol. Uno de los logos de la palabra clave de UEFA es respect y el respeto en todos los sentidos. Y no hay mejor forma de respetar a los futbolistas, al aficionado, que es darlo todo en el campo. Y esa es mi filosofía y así lo afronto. Y por último, que lo nombraste antes, la comunicación. Para mí la comunicación es fundamental. O sea, ya no es solo tomar decisiones, sino cuando toca explicarlas, porque hay decisiones complejas que el aficionado o el futbolista a veces no entiende, porque es una cuestión que reglamentaria y a veces se critica que si aficionados o los periodistas o los jugadores no saben toda la regla es muy compleja y los que tenemos que saberla a la perfección somos nosotros, evidentemente ellos tienen que conocerla porque se dedican la vida con ellos, pero lo que es las entrañas de las reglas, al final nosotros somos los especialistas y estamos ahí precisamente para eso y comunicar un poco las decisiones que vamos tomando en algunos momentos y saber vender un poco las decisiones que se van tomando durante el partido y comunicar el lenguaje no verbal, ¿no? El demostrar seguridad, tranquilidad en partidos en los que la situación se viene arriba, hay mucho nervio, tratar al jugador con ese lenguaje no verbal de cercanía, autoridad, pero intentar calmarlo, pero a la vez sin que permitir que se termine esa autoridad que se te presupone como árbitro. O sea, el tema psicológico daría, insisto, para horas de debate, porque me parece un mundo interesante, el especialista eres tú, estoy aquí enredándome, pero creo que es clave, ¿no? Dentro del aspecto arbitral, sin duda. Además, has dicho 4 variables, creo, que son fundamentales y me quedo con 2 de ellas. La de la parte de comunicación, que tú comentabas que tú tenías la sensación de que te ayudaba, ¿no? A por lo menos tener esa parte de humanizar, de poner al mismo nivel lo que es el árbitro, aunque es verdad que el árbitro supuestamente tiene esa autoridad, ¿no? Que está por encima de la del jugador, porque es el que toma las decisiones normativas, por así decirlo, pero es verdad que al normalizar y ponerte al mismo nivel, yo creo que también se reduce el nivel de tensión. No sé si estás de acuerdo conmigo, de que ya de por sí los partidos a veces están inmersos en una tensión bastante alta y tú con eso yo creo que también reduces el nivel de tensión y que por lo tanto
posiblemente se den menos oportunidades o menos situaciones conflictivas o situaciones en las que directamente tengas que intervenir. Por eso me parece bastante interesante que lo hayas mencionado. Y luego la parte de concentración, me surge una duda porque, claro, yo he sido jugador y lo llevo todo al terreno de como jugador cuánta concentración necesito y cuántas cosas tengo que atender, ¿no? Y creo que más o menos podría reducirlas en dónde estoy yo respecto a la posición del campo, dónde está la pelota, si la tengo en ataque o si la tengo en defensa, saber si tengo compañeros para poder pasársela y si es en defensa, pues saber a quién tengo que marcar y dónde están los rivales. Pero claro, en el caso de un árbitro, esto se multiplica, pues no sé, por 10, porque ya no solamente es dónde está el balón, dónde estoy yo, sino que tengo que estar atento a lo que pasa dentro del campo, a lo que pasa en la grada, quizás no tanto en la grada, pero ahora sí en el banquillo también, aunque tienes asistentes y te ayudan en ese sentido, ¿a cuántas cosas tienes que atender? O sea, ¿qué es lo Sí. importante, digamos, cuando tú tienes que filtrar y decidir, bueno, en qué me tengo que concentrar en esta jugada en concreto? ¿Qué es lo que descartas y qué es lo que, digamos, eliges para poder estudiarlo o analizarlo? La verdad que, como bien dices, es clave el equipo, ¿no? Entonces, cuando un árbitro tiene buenos asistentes que trabajan en la misma línea y un cuarto árbitro que está muy metido en el partido, la probabilidad de éxito es infinitamente superior y sin ellos es imposible. ¿Por qué? Porque esto va de trabajo en equipo. Esto solo es imposible. Un árbitro solo dentro del campo es imposible porque hay que tener en cuenta que, como tú bien dices, hay que tener en cuenta la pelota, la acción en sí que se está produciendo, pero nosotros hablamos también de mirar al pasado, es decir, la típica entrada que se produce cuando ya la pelota no está en esa zona, un balón largo y a destiempo un jugador hace una entrada a ese jugador que ha realizado el pase en largo. Tú ya no estás mirando a ese jugador porque la acción está en otro punto. Entonces hay alguien del equipo que se tiene que quedar en el pasado, entre comillas, y además hay alguien que tiene que ir al futuro, es decir, porque cuando se produce el pase, a lo mejor yo giro la cabeza y hay un tío ya en el área que está en el suelo y que ha caído y no sé qué ha pasado. Entonces alguien de mi equipo tiene que estar al futuro, o ser yo mismo el que esté al futuro y dejarle la acción de balón a mi asistente. Entonces es una permanente, la verdad que es súper curioso escuchar los partidos nuestros con audio, porque son 90 minutos sin descanso literal de escucharnos hablar de cómo gestionamos el partido, de cómo nos repartimos zonas, tú aquí, ahora yo allí, es un sin parar permanente y es fundamental el trabajo en equipo. Y es fundamental también conocer qué tipo de jugadores tenemos en el campo. No es lo mismo un jugador que sabes que de cada 100 balones que le llegan, cuelga 80 y es el jugador que más centros hace al área de toda la liga. Entonces sabes que cuando el jugador que toque balón y levante la cabeza, lo más probable es que ese jugador centre. ¿Dónde está el problema? En el área. Entonces yo con jugadores de este tipo automáticamente me olvido de él y me voy al área, porque sé que el problema está donde se va a recibir el balón, los agarrones, las posibles empujones, etc. Sin embargo, si es un jugador el que recibe el balón, que lo que hace normalmente es driblar, regatear, profundizar, y existe la posibilidad de que le hagan penalti, el problema está ahí. Entonces yo me tengo que centrar en eso y mis compañeros a los que están esperando en el área, por si ocurre algo, que la probabilidad disminuye. Entonces al final es una cuestión de conocimiento de los equipos a los que va a arbitrar, los jugadores a los que va a arbitrar y de un trabajo en equipo que lleva tiempo y a veces no somos conscientes de eso también. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro equipo hay un asistente nuevo que empezó este año, que estamos súper a gusto trabajando juntos y teníamos un equipo formado hacía 5 años y ese equipo se tuvo que romper y ahora tenemos un asistente nuevo. Para poder volver a trabajar de la forma coordinada que lo hacíamos previamente, necesitamos tiempo, como un entrenador que cambia a mitad de la plantilla. Necesita tiempo para reordenar todas las piezas y que los jugadores se entiendan entre sí. Pues nosotros igual necesitamos ese tiempo de adaptación, por suerte está siendo súper positivo y vamos a más. Y al final son factores también que influyen en el rendimiento, que afectan a la toma de decisiones, a nivel de acierto, y son aspectos que a veces desde fuera se ve como muy frío, vemos un penalti y decimos, pues fallaron, pero al final son muchas cosas a analizar y es muy complejo todo lo que supone arbitrar un partido de fútbol como para reducirlo a una acción. Y yo me agarro mucho también desde el punto de vista psicológico a esta reflexión, ¿no? Que a veces reducimos un arbitraje que ha tenido 4 o 5 jugadas de área, 8 jugadas de amarilla, varias ventajas, muchas acciones de trabajo en equipo, un partido bien controlado, llevado a buen término y que reduzcamos ese arbitraje por una acción puntual, ¿no? Entonces, al final es complejo,
daría para otras horas de debate y paro ya porque si no se nos va el tiempo. Me parece bastante curioso, como te decía, la parte de comunicación o ese proceso de comunicación durante todo el partido. Y sobre todo, esos tres aspectos de mirar al pasado, mirar al presente, mirar al futuro, ¿no? No sé si lo trabajan como norma general todos los árbitros o es una estrategia que tienes tú en particular con tu equipo, pero me parece bastante interesante porque además habla del nivel de exigencia y el nivel de preparación que te obliga, ¿no? El poder alcanzar o intentar alcanzar, mejor dicho, el máximo rendimiento. O sea que creo que está bien que lo puedas compartir con nosotros porque al final, como decíamos antes, hay muchas de las cosas que vemos por la tele, ¿no? Y además, al ser tan mediático el fútbol y el papel del árbitro en este caso, que nosotros no desconocemos. O sea, los que no estamos dentro de ese rol, digamos, profesional, desconocemos muchísimas de las cosas y creo que es importante para el aficionado en general, creo que es importante para que también se pueda poner en el lugar de los que están ahí dentro y quizás de esa forma también creo que desde edades tempranas podemos intentar, aunque sé que es muy difícil y quizás a día de hoy es una utopía, pero podemos intentar quitar o desnormalizar ciertos comportamientos que son negativos y que son actitudes que para nada ayudan a lo que nos gusta, ¿no? Que es a ver el fútbol y que disfrutemos con una de nuestras pasiones. Luego, hablabas de que diferentes partidos pueden ser más o menos tensos o que se necesitan galones, ¿no? Experiencia determinada porque la exigencia del partido te va a poner en situaciones delicadas, ¿no? Me gustaría, si tienes algún partido o si tienes algún momento en toda tu trayectoria, que evidentemente son muchos años como profesional, y ya no solamente a nivel profesional, sino también en los pasos previos, ¿no? Si hay algún partido que destacas o que guardas con un buen recuerdo, ¿no? Por lo que ha pasado, por tu rendimiento, pues no sé, por alguna anécdota concreta, no sé si tienes alguno en mente. La verdad que muchas veces cuando hablas de este partido en concreto es el que más contento estoy. La gente enseguida va a mirar qué partido fue, cómo quedaron y ya en función de cómo hayan quedado, ya la gente se toma las cosas un poco a mal, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo me quedo un poco en el conjunto, en sensaciones, ¿no? Más que partido en sí, en mi rendimiento, de sensaciones de poder experimentar nuevas vivencias que había soñado siempre y poder vivirlas, evidentemente cumplir algunos sueños es lo que te queda, ¿no? Al final. Y a mí los sueños de arbitrar, la verdad que lo hubiera firmado con sangre al inicio de mi trayectoria, porque creo que es el sueño de cualquier futbolista, cualquier entrenador, y cualquiera que le guste ver fútbol le gustaría estar de espectador en esos partidos, y evidentemente son sueños para nosotros los árbitros, estar en 4 clásicos, como es el caso, estar en 2 derbis sevillanos, que me parece el partido más emocional y más bonito de ambiente para vivir, y además tener la suerte de hacer uno en cada uno de los estadios, uno en el Villamarín y otro en el Sánchez Pizjuán. Son 2 partidos, el clásico y el derbi sevillano, que yo creo que mentiríamos si dijéramos que no nos hacía ilusión arbitrarlo desde el primer día que empezamos a arbitrar, porque estaríamos mintiendo y no es infravalorar al resto de equipos, ni muchísimo menos. Es que yo creo que todo futbolista le encantaría jugarlo, todo entrenador entrenarlo y todo espectador ir a vivirlo en directo. Eso es una realidad. Otro partido que me sorprendió el ambiente, que esperaba un ambiente a lo mejor un poco diferente y fue un ambiente súper bonito también, fue el Derbi Vasco, que también lo pude arbitrar en San Mamés, que me pareció un ambiente, lo tenía a lo mejor, el concepto a lo mejor un poco más frío, menos intenso y fue un ambiente también súper bonito, un partido además muy, muy bonito de disfrutar. No lo he podido hacer todavía en San Sebastián, espero que el futuro me lo permita. Pero bueno, un poco son los partidos un poco, digamos, ¿no? Los buques insignia, ¿no? Del fútbol nacional y que al final estar ahí metido y disfrutarlo y poder hacerlo varias veces es un verdadero privilegio y me considero súper afortunado de... No me gusta usar la palabra suerte, aunque a veces se me escapa porque la suerte se atribuye un poco a la lotería, ¿no? Y me gusta más utilizar el concepto de privilegio, ¿no?
los privilegios se ganan, ¿no? Se ganan a través del esfuerzo, del trabajo y demás. Entonces, esos son partidos a lo mejor que yo pondría ahí, pero después hay otros tantos. Es que partidos muy intensos por la lucha por el descenso, la satisfacción de que te designen para ese tipo de partidos, de ir a partidos que son realmente dramáticos, en los que hay dos equipos que se juegan mantener la categoría. Eso es mucho más dramático que cualquier otro partido, por mucha final de Champions que sea. Dramático desde el punto de vista que muchas veces conlleva la sostenibilidad, el que un equipo pueda continuar existiendo o no, y el descenso de categoría, que eso es muy doloroso, poder disfrutar esos partidos también con la responsabilidad que se conlleva. No sé, es que he tenido la suerte o el privilegio, ¿no? La suerte otra vez, el privilegio de disfrutar tantos partidos que de todos ellos, yo creo que si me pusiera a analizarlos uno a uno, de todos te podría contar una anécdota, de todos te podría contar qué sensaciones tuve, porque los recuerdo como si fueran ayer todos ellos, pero bueno, por resumir, yo creo que esos pueden ser los que más quedan, ¿no? Los primeros que te vienen a la mente cuando te hacen preguntas de este tipo. Con respecto al tema de la suerte, ahora que lo decías, yo también creo que la suerte es una actitud, ¿eh? Es decir, aquel que cree que puede tener suerte seguramente trabaje más para conseguirla y al final tiene más posibilidades de realmente encontrar esa suerte, ¿no? El que dice, bueno, voy a ver si tengo suerte y compro el número de lotería a ver si me toca, pues bueno, esa no, ¿no? Pero hablamos de otro tipo de suerte y entiendo y creo que la gente también va a entender de qué tipo de suerte hablas, de esa suerte que se trabaja, de esa suerte que se busca, ¿no? No que se espera. Por lo tanto, para nosotros también es un privilegio, y hablo ya a nivel personal, porque te conozco desde hace varios años y además compartimos lugar de origen y para mí en concreto es un orgullo y una satisfacción poder verte en la tele y ver cómo vas evolucionando en tu crecimiento personal y profesional, además con un muy buen rendimiento y creo que respetando los valores y sobre todo también mostrándolo, ¿no? al resto de colectivos y a los aficionados lo que es la pasión por el fútbol desde el respeto, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. Los ejemplos que has puesto entiendo que, y además creo que también es importante que la gente lo tenga en cuenta, no solamente por la repercusión mediática, sino por la repercusión emocional, diríamos, ¿no? De esos partidos. Es decir, has hablado de derbis, has hablado de clásicos y sobre todo has hecho más hincapié en partidos en los que, por ejemplo, se juega el descenso de equipo y así también la posibilidad de incluso desaparecer como club, ¿no? Porque se han dado casos en los que después del descenso, pues el equipo ya no puede sostenerse. Entonces, más por la repercusión mediática, por la repercusión emocional y lo que eso implica, ¿no? O sea, que creo que son buenos ejemplos. Y solamente me quedaría una pregunta, aunque como antes decías, podríamos estar aquí horas hablando sobre fútbol y sobre todo sobre aspectos psicológicos que en tu profesión tienen mayor incidencia, aunque creo que lo has comentado bastante bien. Sí que me gustaría que para terminar y por cerrar la entrevista, nos dijeras alguna de las claves, no sé, dos, tres claves que creas que son importantes y que sí o sí debería de tener cualquier deportista, en este caso cualquier árbitro, para poder alcanzar su máximo rendimiento. Bueno, la verdad que resumirlo todo en un par de dos o tres claves no es sencillo, pero bueno, al final yo creo un poco los tópicos, ¿no? Suena tópico, pero es la realidad, ¿no? Al final pero llevándolo al tema, sobre todo al tema psicológico, yo creo que un factor fundamental dentro de un árbitro de fútbol que pretende avanzar y que pretende crecer es la autoconfianza. La autoconfianza que no implica no ser autocrítico y me creo no malentendida, ¿vale? Es la autoconfianza de no dejar de valorar nunca aquello positivo que tienes y lo que eres capaz, lo que sabes que eres capaz de conseguir y lo que has demostrado que eres capaz de conseguir. Porque vendrán mal dadas, ¿no? Y cuando vienen mal dadas, ahí viene el golpe, ¿no? Y ahí es cuando entra para mí un papel fundamental que es el del psicólogo, y tú eres el especialista en esto y lo puedes explicar mucho mejor que yo, pero sí es verdad que en base a la experiencia tengo muy claro que es un factor fundamental, porque mientras todo va fluyendo, va saliendo, vale, ahí somos todos muy guapos y muy bonitos, ¿no? Pero cuando la cosa se tuerce, ahí hay algo que puede ser innato y que además hay que trabajar. Yo creo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Esa capacidad de sobreponerte, de valorar todo lo bueno que has hecho, es decir, todo esto he sido capaz de hacerlo
y no olvidarte. Yo siempre suelo utilizar una frase que me gusta, no sé de quién es, no, la robé por ahí, pero me gusta, que dice que la autoconfianza es la memoria del éxito. Es decir, cuando las cosas vayan mal y creas que a lo mejor no sirves, que puede ocurrirte, es pensar, a ver, vamos a tener memoria, vamos a tirar para atrás y vamos a ver lo que hemos sido capaces de hacer, ¿no? Y no perder esa base, porque eso es fundamental para seguir creciendo, ¿no? Dicho lo cual, evidentemente viene todo lo demás. Para tener esa autoconfianza basada en lo que agarrándote a lo que has sido capaz de conseguir, tienes que conseguirlo primero. Y para eso hace falta trabajo, hace falta constancia, perseverancia. El arbitraje es una cuestión muy de largo plazo. Yo en mi caso personal, para llegar a primera división necesité 19 temporadas. Si quieres llegar de la noche a la mañana, si lo quieres ya, olvídate, porque todos los árbitros necesitamos 15, 16, 17, 20 años para llegar a primera división. Es muy a largo plazo, con muchos altibajos, con decepciones, con momentos que crees que debes subir y no subes, con momentos que te da la sensación de que se te pasa el tren y ya no lo vas a coger. Entonces, esa perseverancia, ese trabajo, tener mucha autoconfianza y después la honestidad que se requiere de un árbitro, ¿no? El ser lo más objetivo posible, el saltar al campo con un único objetivo, que es tomar las mejores decisiones en base a lo que tú has podido ver, la más justa, con personalidad, superando todos los miedos que se te puedan aparecer por el camino a la hora de tomar una decisión, tomarlas con valentía, con fuerza, y lo resumiría también y lo finalizaría poniéndole un lacito con el compañerismo, ¿no? Porque al final estamos en un colectivo, te lo decía antes, que el arbitraje es un colectivo muy especial por lo que significamos, ¿no? Y tenemos que ser una piña, ¿no? Y darlo todo en cada partido, independientemente del rol que te toque hacer, seas asistente, seas árbitro, seas cuarto árbitro, seas VAR, seas AVAR, hay que darlo todo por el bien del colectivo, porque somos un colectivo que necesitamos que todos rememos en la misma dirección, y yo creo que un poco eso complementaría ya lo que se requiere, ¿no? de un árbitro para estar, para progresar, para disfrutar de esta profesión y para crecer lo máximo posible dentro de este bonito hobby o profesión. Las dos cosas. Yo, vamos, si me permite puntualizar, creo que lo que has dicho no solamente serviría para cualquier árbitro de fútbol o solamente para esta profesión, sino que yo diría que para cualquier persona en cualquier ámbito, para la vida en general, estas seguramente sean las claves para poder ya no solamente conseguir objetivos y poder llegar al máximo rendimiento, ¿no? Que era lo que te preguntaba, sino para conseguir el mejor y el mayor bienestar posible dentro de cada situación vamos, que nos enfrentamos durante el día a día, ¿no? Esa es mi opinión y creo que no solamente repercute a nivel deportivo, sino a nivel personal. Y bueno, agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros, que nos hayas permitido escucharte. Creo que hoy la gente que nos escuche también va a poder obtener muchísima información y quizás contenido que desconocía. Espero que también sirva de ayuda, ¿no? A que comprendan mejor esta labor que para mí es sin duda especial. Lo decías ahora, que es un colectivo vulnerable muchas veces por la presión mediática y por la presión del entorno deportivo. O sea que espero que hayamos podido sumar, aunque sea un pequeño grano de arena, a que la gente sea más considerada o por lo menos se ponga en alguna medida en la piel también del que está ahí dentro, que no solamente tiene un silbato, sino que también tiene emociones, también tiene dificultades y también, al igual que cualquier otro deportista, tiene que enfrentarse a diferentes momentos que son complicados y que, por supuesto, si todos los que disfrutamos de este deporte arrimamos el hombro, vamos a poder vivir un fútbol mucho más sano y mucho más bonito, ¿no? Para cualquiera. O sea que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Yo con que hayamos convencido a una persona ya me doy por satisfecho, y Eso se puede agradecerles a decir, a ustedes más de una. y agradecerles a ustedes que hayan contado con mi presencia en representación del colectivo y haber aportado algo, y que es un placer porque además este tema a mí me apasiona. Así que nada, espero verles pronto. Muchas gracias. Un abrazo.